Bendito sea el nombre de Jesús. Hoy le exaltamos y le reconocemos, establecemos su nombre y su grandeza, su persona en todo escenario donde nos toque hablar, porque Él es el merecedor de la gloria y de la alabanza, Señor. Sin ti no somos nada, Señor bendito. Señor, separado de ti nada podemos hacer. Tú eres la vid, nosotros los pámpanos, Señor. Por eso te pedimos que te glorifiques, Señor, en esta tarde. Señor, que tu Espíritu Santo esté hablando a cada corazón y convenciéndolo de pecado, Señor bendito Dios, para que te entreguen sus vidas, para que te reconozcan a ti como el único Señor y suficiente Salvador. Lo declaramos y lo establecemos en esta tierra, en el nombre de Jesús. Amén. Bendito sea Jesús. Le damos la gracia a usted que está con nosotros en esta tarde. Tenemos la bendición de continuar el mensaje que iniciamos la semana pasada, basado en el tema la determinación es relevante para buscar a Dios y alcanzar sus propósitos. Antes de continuar, yo quiero darte un recordatorio de lo que estuvimos hablando la semana pasada. Vimos cómo la determinación es un valor que poseen las personas que toman decisiones con un alto grado de seguridad y confianza, y que a su vez son personas determinadas. También pudimos ver cuando tú introduces el corazón en tus decisiones, cuando introduces el corazón para buscar a Dios, entonces nace lo que es la determinación. Eso nos lo muestra la palabra en Jeremías 29, versículo 12 y 13. Allí vemos que dice la palabra que entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo iré. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Es Dios hablando que cuando tú introduces el corazón en esa búsqueda, entonces ahí tú puedes alcanzarlo. Y es porque la determinación está en ti, porque cada vez que tú empiezas a buscar, tú estás en un accionar continuo. También pudimos ver que la muestra que dimos de ejemplos de determinación, hablamos del apóstol Pablo, una persona muy determinada. Hablamos de nuestro Señor Jesucristo, la determinación que exhibió desde el momento que empezó su ministerio hasta el momento que llegó a la cruz y concluyó con el proceso de la cruz. Fue una persona siempre determinada para los propósitos de Dios, y lo presentábamos porque es el mayor ejemplo que nosotros debemos tener cuando tomamos decisiones. Debemos mirar a Cristo. Debemos mirar cuál era su actitud al momento de tomar una decisión, y una tan importante como esta, que era cumplir los propósitos de Dios. Así debemos hacer nosotros también. Aquí quiero hacer un paréntesis antes de continuar con el tema, introducir también lo que es el ejemplo de Abraham. Abraham, nuestro padre de la fe, fue una persona determinada, tan determinada que al momento de que Dios lo llamó, inmediatamente empezó a caminar conforme a lo que Dios le mandó. Él le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra a la cual yo te mostraré. Dios no le mostró la tierra, le dijo que se la iba a mostrar, pero solo le dijo que salga. Y él inmediatamente se levantó y empezó a caminar. Es lo que Dios está esperando de nosotros. Cuando Dios nos dice algo, Él espera que inmediatamente accionemos. Y esto fue lo que hizo Abraham. Él no sabía dónde vivía, pero sabía que había escuchado una voz que había que obedecer. Sintió la autoridad de esa voz. Eso nos hace falta a nosotros, entender que la voz de Dios tiene una autoridad que nosotros lo único que debemos hacer es obedecerla y avanzar conforme a lo que Él nos dice. Vemos que Abraham fue tan determinado que en algún momento Dios le dijo: sacrifícame a tu hijo. Él no pensó, él inmediatamente empezó a caminar 3 días de camino. En esos 3 días él pudo haberse arrepentido. Él pudo haber rechazado esa proposición que Dios le hizo, pero él sabía que Dios fue quien se lo dio. Entonces Dios se lo estaba pidiendo y él se lo iba a dar. Y hasta el último momento estuvo dispuesto y levantó el cuchillo para sacrificarlo. Sin embargo, Dios no permitió que eso aconteciera,
Porque Dios lo que quería mostrar el ejemplo de una persona determinada, de una persona que acciona conforme a lo que Dios le muestra. Así debemos ser nosotros hoy en día. Debemos ser personas determinadas, personas de acción, personas que cuando emprendemos algo tenemos que seguir hacia adelante. Ahora yo te digo a ti, ¿cómo podemos ser una persona determinada? Es aquí donde vamos a continuar en esta tarde. Esperamos que el Espíritu Santo nos siga ayudando y que tú puedas comprender cómo puedes ser esa persona determinada que Dios está esperando que tú seas. Podemos ver en la palabra que nosotros, el primer punto que debemos tomar en cuenta para ser personas determinadas es poner nuestra confianza en Dios, así como lo expresa Proverbios 3:5. Dice, fíjate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Muchas personas saben hacer las cosas a su manera. Quizás Dios ha demandado de ti que hagas algo, pero Dios te ha dado el diseño de cómo lo hagas. No empieces a tu manera. Hazlo a la forma de la forma en que Dios te está diciendo. Muchas personas necesitan saber que poniendo nuestra confianza en Dios es la única forma de alcanzar sus propósitos. Porque recuerda, son sus propósitos que vamos a cumplir, no los nuestros. Entonces debemos poner nuestra confianza en Dios para poder ser esa persona determinada que Dios quiere que nosotros seamos, para que podamos alcanzar el destino, para que podamos llegar a donde nos proponemos. Es importante saber que el mismo Jesús recibió esta parte. Depositó toda su confianza en Dios antes de ir a la cruz. En el libro de Isaías capítulo 57 habla de forma profética como Jesucristo se puso dentro de sí antes de ir a la cruz. Quizás la semana pasada le hablé un poquito sobre esto, pero dice que Jehová el Señor me ayudará, por tanto no me avergoncé. Por eso puse mi rostro como un pedernal y sé que no seré avergonzado. Este era Jesús hablando. Dentro de sí, él sabía que le esperaba algo difícil. Él sabía que él tenía que atravesar un trayecto muy, muy difícil. Pero él dice la palabra que puso su rostro como un pedernal. Te definía que un pedernal es una piedra muy resistente, que cuando es golpeado con otro material muy fuerte, entonces resiste y no se quiebra y bota fuego. Nosotros debemos tomar esa firmeza que tomó Jesús cuando iba a la cruz. Dice que él se colocó dentro de sí como un pedernal. Un pedernal es un sinónimo de una firmeza inquebrantable. Nosotros tenemos que ser así, inquebrantables en nuestras decisiones, porque son los propósitos de Dios que vamos a cumplir. Su palabra dice, Jehová cumplirá su propósito en mí. Dios está dispuesto a cumplir su propósito en ti. Muchos sabemos que Dios nos ha llamado, sabemos que Dios tiene algo con nosotros, pero no hemos sido lo suficientemente valientes para tomar la decisión de emprender el llamado. Y en esta tarde Dios quiere hablar a tu vida, porque esa decisión tú tienes que valorarla. Ese accionar tú tienes que empezar con el primer paso. No importa cómo te encuentres, no importa lo que tengas. A veces estamos esperando tenerlo todo para empezar. A veces estamos esperando la perfección. Pero fíjate, no siempre vamos a tenerlo todo perfecto. Simplemente tenemos que obedecer. Y a la medida que obedecemos, las cosas se irán completando. Porque la palabra de Dios dice que Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Si Él te llamó, Él te va a apoyar. Y aquel que empezó en nosotros la buena obra la perfeccionará. Es importante saber lo que Dios espera de nosotros y accionar conforme a lo que creemos en Él. Bien, y otro punto muy importante que debemos conocer o tomar en cuenta para poder ser una persona determinada es que debemos ser llenos del Espíritu Santo. Para cumplir los propósitos de Dios necesitamos estar completos en nuestro espíritu. Y nunca lo estaremos si el Espíritu Santo no está con nosotros. Nosotros como seres naturales no estamos completos, pero el Espíritu Santo en nosotros es poderoso. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, y cuando estamos en Cristo es porque la persona del Espíritu Santo nos está guiando.
Hay muchos que se jactan de ser hijos de Dios, pero dice la Biblia que los que son guiados por el Espíritu, estos son hijos. Y usted tiene que ser lleno del Espíritu Santo. Así como lo expresa Efesios 5:18, sed lleno, es un mandato. Para usted cumplir la obra de Dios, usted tendrá que ser lleno. Así como fueron llenos los apóstoles cuando llegó el Pentecostés, cuando fueron llenos, entonces las personas que eran más débiles, usted lo veía hablando, usted lo veía dando discurso. El apóstol Pablo no era un hombre de muchas palabras. Lo decían las personas que estaban ahí y lo vieron hablando y reconocieron que estaban con Jesús. Pero era porque estaban llenos del Espíritu Santo. Nosotros debemos buscar esa llenura continuamente. ¿Por qué? Porque vamos a tener dentro de nosotros una potencia que no la tiene un hombre normal. No son cosas nuestras las que vamos a hacer. Son cosas que no conocemos. Porque el que te llamó tiene un propósito diseñado para ti que te va a hacer diferenciar de todos los demás. Va a dar a entender que Él está contigo. Porque si confías en Él, si el Espíritu Santo está dentro de ti, oye, tú tienes todo lo que necesitas. Mira lo que dice la palabra de Dios en 2 de Timoteo 2:1-7. 2 de Timoteo 1:7. Porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Mira la dinamita que el Espíritu Santo te coloca dentro para que tú puedas avanzar en tu propósito, en tu destino. Debes ser lleno del Espíritu Santo. Cuando eres lleno, entonces tienes esta herramienta dentro de ti que te dan la victoria, que te permiten terminar la carrera. Oye, te decía que Pablo estaba claro donde estaba. Él decía, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado, pero una cosa hago, me extiendo hacia adelante. Cuando tú tienes esto dentro de ti, es imposible que tú retrocedas. Cuando tienes dominio propio, cuando tienes poder y cuando tienes la fuerza más poderosa sobre la tierra, el amor. El amor es tan poderoso que dice que es tan más poderoso que la muerte. Por eso Dios coloca dentro de ti todo lo que tú necesitas para que tú cumplas sus planes, para que tú cumplas su propósito. Hay gente que hoy tiene que entender que Dios los está llamando. Dios te está llamando no solo para que te levantes, sino para que avances, para que empieces a caminar conforme a lo que Él te ha hablado. ¿Sabes por qué Dios no ha seguido hablando a tu vida? Porque no has empezado a caminar, porque no has empezado a cumplir todo eso que Él te delegó. Y me preocupa esto, que muchas personas somos diligentes para cumplir los propósitos de los hombres. Sin embargo, cuando Dios nos ha entregado la encomienda más valiosa, que de alcanzar las almas con el mensaje del Evangelio, los estamos posponiendo. Mira, la orden de Dios es más apremiante que las órdenes de los hombres. No importa el hombre que te dé una orden, si esa orden no viene de Dios, la de Dios debe tener prioridad. Por eso yo le doy gracias a Dios que en este tiempo me permitió reconocer que yo tengo este llamado de hablarle a la gente el Evangelio, y lo puedo hacer a través de este medio. Quizás hay muchas personas que puedan considerar que lo que tú estás haciendo está un poquito deteriorado, porque no tiene la mejor imagen, porque no le falta perfección. Sí, lo importante es lo que sale de aquí. Lo que sale de aquí es lo que te edifica. Lo que sale de aquí es lo que tú colocas en tu corazón y lo que cambia. No te importe lo que piensen los demás cuando Dios es que te está diciendo que avance. Lo que hace falta, Él lo va a colocar en el camino. A Dios no le hacen falta recursos. Nosotros tenemos una mente finita que no podemos ver todo lo que Dios tiene. Pero Dios tiene cosas grandes. Lo que Dios quiere contigo es mayor, aunque tenga un pequeño comienzo. Dios está contigo. Por eso
Hoy hay una palabra que Dios te demanda: levántate, empieza a caminar, no te detengas, sigue adelante. No sé a quién Dios le está hablando en esta tarde, pero siento en mi corazón que hay una persona que ha de decidir en este momento. Hay una persona que Dios le ha estado hablando para que inicie un proyecto que ha de bendecir al pueblo de Dios. Y se ha estado deteniendo por mucho tiempo. Dios te dice: comienza. Dios te dice: obra, porque mi pueblo necesita eso que yo quiero darle. Recuérdate que Él es el que va a poner los recursos. Por eso tienes que tomar esta palabra y empezar a obrar. El Espíritu Santo está dentro de ti para que tú produzcas las obras de Dios. Estamos llamados a fructificar, a dar fruto para el reino de Dios. Este es el tiempo que Dios está llamando a generaciones. Y la palabra de hoy, lo más importante que trae es esto: es desafiar a un pueblo a empezar a caminar conforme a los propósitos de Dios. Desafiar un pueblo, porque es fácil que una persona se levante. Sin embargo, es un pueblo el que va a cumplir el llamado de Dios. Es una iglesia que va a cumplir el llamado de Dios. Quizá tú que me estás escuchando aún no le has entregado tu vida a Jesús. Este es el momento para lo que tú lo hagas, porque tú estás perdiendo el tiempo. Siempre que te mantengas en la indecisión, siempre que recibas el engaño del maligno, que no estás preparado y no tomas la decisión, entonces el tiempo tuyo se está perdiendo. Tu tiempo es valorado cuando tú empiezas a caminar en el reino de Dios, cuando tú empiezas a hacer luz en medio de las tinieblas. Hoy es tu oportunidad. Dios está hablando a tu vida porque Dios quiere hacer grandes cosas a través de ti. Dios colocó a su pueblo en una tierra que se llamaba Egipto, en un tiempo en el cual Él trajo muchas plagas. Y allí, en ese lugar, Dios protegía a su pueblo. Las pestilencias abundaban en Egipto. Sin embargo, en la tierra de Gosén nunca los afectó. Y es porque Dios ha llamado a su pueblo y Él tiene cuidado de él. Dios quiere que su pueblo se levante. Desde allí su pueblo se levantó. Y vemos que allí donde estaba ese pueblo que clamaba a Dios, no lo alcanzó la plaga, no lo alcanzó la miseria. Yo te estoy hablando esto porque nosotros estamos viviendo en una situación en que en este tiempo necesitamos más que nunca que Dios venga a nuestra tierra. Porque almas están muriendo. Muchas almas están muriendo en todo el mundo. Y Dios desea tomar una nación como ejemplo. Por eso este mensaje va para un pueblo, va para una iglesia que necesita tomar la identidad de que somos el pueblo escogido de Dios, para que Dios se glorifique en nosotros y haga así como hizo en el pueblo de Israel cuando estaba en Gosén. Si nosotros no decidimos buscar a Dios como nación, cuando veamos el clamor de muchas naciones por los acontecimientos, por la muerte que los está afectando, a nosotros no nos va a pasar nada. Porque nosotros vamos a estar clamando, vamos a tener una decisión firme, buscando a Dios en todo tiempo. Y Dios se va a glorificar y nos va a tomar como ejemplo. Dios en muchas ocasiones tomó a su pueblo de ejemplo. Y la gente decía: el Dios de Israel. Era porque Dios se manifestaba a favor del pueblo de Israel. Qué bonito sería que puedan decir: el Dios de República Dominicana, el Dios de los Estados Unidos, el Dios de Puerto Rico, el Dios de Latinoamérica, el Dios de todo el mundo. Porque Dios no hace acepción de personas. Si el mundo le clama, Él se manifiesta al mundo. Yo quiero desafiarte para que hoy empecemos a buscar a Dios como pueblo. Dios tiene un desafío para ti, así como lo tuvo en su pueblo de Israel. Cuando Moisés clamó a Él, Él le dijo: ¿por qué clamas a mí? Dile a los hijos de Israel que marchen. Hoy la palabra es para ti.
Dios te está diciendo marcha, marcha hacia el propósito, no te detengas, marcha hacia el propósito, levántate nación, levántate. Hoy Dios está llamando a la generación pedernal, la generación que no se detiene y avanza hacia los propósitos de Dios. Hoy yo quiero orar por ti, a ti que no conoces a Cristo como tu Señor y tu Salvador. Jesús murió por ti en la cruz del Calvario y pagó por todos tus pecados. Yo sé que tú eres una persona decidida y hoy te vas a decidir por Jesús. Por eso te invito a orar conmigo. Padre Celestial, yo reconozco que soy un pecador y que mis pecados me separan de ti. Por eso ahora yo me arrepiento de todo pecado. Entrego mi vida a ti, Señor Jesucristo, y te pido, Padre Celestial, que me inscribas en el libro de la vida. Te recibo, Jesús, como mi Señor y mi Salvador. Padre Celestial, lléname con tu Espíritu Santo. Oramos, Dios, para que tú alcances a cada persona, Señor, bendito Dios, que ha hecho esta oración, Señor. Que tú alcances a los perdidos y alcances, Señor, a toda persona que está extraviada, que está descarriada. Señor, que lo vuelvas a ti, Señor, bendito Dios, y que ellas reciban la bendición de ser llenos por el Espíritu Santo para ser ese pueblo determinado que tú estás llamando, Dios. Gracias te damos, Señor, por este tiempo.